Andalucía es una comunidad con una cultura muy rica. Esta cultura se ve reflejada en la gran cantidad de artistas reconocidos mundialmente, como Lorca, Lola Flores, Velázquez, entre otros. Añadimos sus maravillosos paisajes, la gastronomía y la gran variedad del habla. Sin embargo, en muchas partes de España se menosprecia el dialecto andaluz. Y muchos piensan que el andaluz es un habla vulgar. Pero para eso estamos aquí. En este trabajo vamos a analizar la pronunciación andaluza a partir del ejemplo de Susana Díaz. Como hemos dicho anteriormente, vamos a analizar el habla de Susana Díaz, la cual es una mujer de edad adulta con un nivel sociocultural alto y de Sevilla capital. Del que estos días me he sentido muy orgullosa de vivir en Sevilla, de tener un gran alcalde. El primer rasgo que vamos a analizar es el yeísmo. El yeísmo se trata de un modo de pronunciación que consiste en pronunciar la L de la misma forma que la Y y se da en distintas regiones de España, en especial en Andalucía. La aspiración de la S final provoca normalmente la abertura de la vocal anterior a ella. La vocal final se pronuncia más abierta y más alargada. Esa abertura desaparece cuando la aspiración se pierde totalmente ante una pausa, como ocurre casi siempre en Andalucía occidental. En cambio, curiosamente en Andalucía oriental, incluso si se pierde la S aspirada final por completo, la vocal anterior sigue siendo abierta y alargada. La suerte sufrida por esa vocal anterior puede también influir en las otras vocales de la palabra, las cuales tienden a armonizar su pronunciación con ella. La abertura vocálica es más exclusiva de Andalucía y se da el hecho curioso de que entre los propios hablantes andaluces quienes la realizan pueden identificar fácilmente a los hablantes que sí la realizan, o sea, los cordobeses o granadinos, por este rasgo frente a los sevillanos o gaetanos. El segundo de los rasgos que vamos a analizar es el seseo. Así vemos que Susana Díaz varía entre la distinción y el seseo, pero sí es cierto que sesea en más ocasiones de las que distingue. Igual que ha hecho esa reforma, la ley Mordaza, para silenciarnos a todos. Porque este país merece la alegría de saber que hay un camino de esperanza, de ilusión, que algunos, cuando han venido a nuestros actos, venían buscando esperanza. Así, si bien la variante utilizada en Andalucía no es uniforme, la solución generalizada en el ámbito urbano de Sevilla es el seseo. De hecho, podría considerarse un rasgo de estandarización local y tiene una valoración alta. Esto lo confirman varios estudios, como el de Pablo Carbonero, del 2003. En él, los resultados obtenidos entre los hablantes cultos sevillanos encuestados fueron que en una escala del 0 al 1, el índice de aceptación del seseo, es decir, su uso, era de un 0,7. El índice de homogeneidad, es decir, los hablantes que se acercaban a una solución única, era de un 0,4, y el índice de seguridad, es decir, la uniformidad de uso de cada hablante o las vacilaciones que tenga, era de un 0,67, es decir, que había bastante inseguridad lingüística entre estos hablantes. Además, entre los hablantes de segunda generación, que es a los que pertenece Susana Díaz, observamos que la aceptación es incluso mayor. Sin embargo, la otra solución posible, es decir, el ceseo, tiene un índice de aceptación entre los hablantes cultos de 0, algo que también se cumple en Díaz porque no lo utiliza. Por eso, si analizamos el habla de Díaz, vemos que sesea pero no cesea. Algunas de las razones de esto es que el seseo goza de gran prestigio lingüístico entre los hablantes de Sevilla, mientras que el ceseo está tradicionalmente asociado al habla de las capas populares, por lo que los hablantes cultos tienden a evitarlo. Por su parte, las causas de la vacilación entre distinción y seseo se deben a que en el habla de Sevilla confluyen dos tensiones, porque la distinción es propia del estándar nacional, que es más prestigioso que el dialecto andaluz, pero el seseo es prestigioso dentro del habla de Sevilla. Además, es importante un factor lingüístico y es que en la búsqueda de una estandarización que se aleje del ceseo, esta conduce más fácilmente hacia la distinción que no hacia el seseo. Es un rasgo ya general en el español vulgar de casi todas partes, sobre todo cuando forma de un sufijo o terminación verbal. No obstante, aquí hay que diferenciar sufijos como dor, donde la D es mucho más resistente, de otros como los participios, en especial los que terminan en ado, donde la pronunciación ao parece ya mayoritaria. En Andalucía, pues, se produce también la pérdida de esta D, que igualmente se considera vulgarismo. Ahora bien, como ocurre con otros rasgos, puede darse sin que resulte vulgar con intenciones expresivas o en otras palabras marcadas. Los participios en ado constituyen un caso especial,
pues pierden la D, incluso en las capacidades sociales. En Andalucía, la pérdida de la D en las encuestas realizadas en las zonas urbanas es solo un 80% y el 100% en las rurales. La restitución de la D se ha recogido tanto en hablantes cultos como más escasamente en incultos, en contexto de hablar más cuidadosamente. Los casos de IDO, que se da a IO, se dan también, pero sobre todo en contextos informales y en hablantes de menor cultura. En este caso, Susana Díaz lo hace de manera intermitente, depende del contexto en el que se encuentre. Si pensara que le iba bien, lo verbalizaba como lo ha verbalizado siempre. ¿Verdad que sí? Siempre. Mal pensará. Y todo lo que hemos recorrido juntos, ¿hasta aquí para qué? Y nosotros tenemos que mandar un mensaje de tranquilidad, de confianza. En el caso de la caída de consonante en final de sílaba de palabra en la relajación y pérdida, no lo hace siempre. No es la S la única consonante final que se pierde en el andaluz, o la R o la L. Las demás consonantes que pueden ir en final de sílaba o palabra, como la D, la N, etc., tienden a pronunciarse de manera relajada en todo el español meridional. En esta amplia zona, la pronunciación relajada puede producir la caída total de la articulación de la consonante final. Ya hablamos de la S, la L, la R, la Z sufre la misma suerte que la S. En final de sílaba dentro de palabra, las alteraciones se dan especialmente en ciertos grupos de consonantes. En final de palabra, la relajación o la pérdida total de la consonante final se produce en las hablas andaluzas de forma más intensa y generalizada que en el castellano norte. En el caso de la N, esta no se pierde del todo, se articula más o menos velarizada y produce resonancia nasal en la vocal anterior. Ahora vamos a hablar de la aspiración de palabras con F inicial latina. Este es un rasgo que se conserva en determinadas áreas rurales, sobre todo entre los hablantes de menor formación, por lo que tiene una baja consideración social y además no está registrado dentro de la norma culta. Es un rasgo común en registros coloquiales, de elección y en ocasiones por motivos expresivos para transmitir algún matiz especial. En cuanto a su origen, vemos una evolución de norte a sur, aunque se ha conservado más en el sur. El cambio comenzó a establecerse por la zona de Cantabria y se empezó a expandir junto con Castilla y su reconquista en el siglo X, llegando hasta el sur peninsular. Paradójicamente, mientras la aspiración se asentaba en el sur, se comenzaba a perder en la zona de Burgos. La F latina tiene diversas y posibles evoluciones. La evolución general es su aspiración en primer lugar para eventualmente elidirse en una H muda, aunque en algunos casos la F se ha conservado. Esta evolución depende de contexto fónico. Susana Díaz no hace un uso de este rasgo, ya que, como hemos mencionado anteriormente, el rasgo aparece sobre todo en áreas rurales y no en ámbitos urbanos y pertenece al sociolecto bajo. A continuación vamos a hablar sobre la fricativación de la fricada para tal sorda. Es un rasgo unido a situaciones y niveles socioculturales concretos. En un mismo hablante no es raro que se den la H aflojada y la fricada normal, según la situación y el momento. La H aflojada está ligada, como en otros rasgos, a factores de expresividad. Y el hablante, que domina varios registros, se suele despojar de este rasgo en situaciones más formales. Se trata de un fenómeno minoritario y en muchos hablantes en retroceso. Por ejemplo, en Granada aparece solamente en un 18% de los casos. De hecho, podemos comprobar cómo en Susana Díaz no se realiza esa pronunciación en ninguna de sus intervenciones. La pronunciación de R y L. Este rasgo muestra una tendencia a la relajación de consonantes implosivas. En Andalucía Occidental vemos que se ha dado una neutralización de estos dos alófonos a favor de R. Este rasgo no tiene una consideración social alta y tampoco se ha extendido en la norma culta andaluza. Susana Díaz sí hace un uso de este rasgo, pero de una manera poco frecuente. Por ejemplo, lo vemos en su uso del verbo echar, aunque la mayoría de veces no relaja, sino que pronuncia la R. ¿Verdad que sí? Que vino a la política a ayudar, a colaborar, no a servir. Y se preocupa de que lo graben, ¿verdad? A hablar de cómo hacer daño, cómo investigar a adversarios políticos. Y aquel otro ministerio y aquel otro ministro como Rubalcaba en ese gobierno de Zapatero que luchaban por acabar con ETA, con el terrorismo y darle la paz a España. ¿Qué diferencia entre uno y otro, verdad? ¿Qué diferencia? Y yo me tengo que preguntar, ¿eso solo ha pasado en Cataluña? ¿Estáis seguros todos que solo ha pasado en Cataluña?
A continuación vamos a hablar sobre la pronunciación de la S. La modificación de la S llamada implosiva es uno de los fenómenos con mayor capacidad diferenciadora. Sin embargo, tampoco es un rasgo compartido por igual por todos los andaluces. En unos casos, esa S final se aspira y en otros se pierde. De todos modos, aspirar o perder esa S sí parece ser compartido por casi la totalidad de los andaluces. ¡Moncloa! ¡Está aquí esa marea roja de los socialistas andaluces! La suerte de la S final es distinta según se sitúe en interior o al final de palabra, anteconsonante, vocal o pausa. Los mismos hablantes que aspiran o pierden habitualmente su S final pueden recuperarla de acuerdo con el contexto en el que se encuentren. El siguiente rasgo es la aspiración de la fricativa velar sorda, que sí se da en la pronunciación de Susana Díaz. La inmensa mayoría de los trabajadores se ha apretado el cinturón. Han cogido, después de trabajar muchísimo, han recogido a sus hijos. En este caso, este rasgo tiene variaciones en cuanto a su pronunciación, pero sí que es cierto que impregna a casi todos los hablantes de Sevilla. Además, es un rasgo de valoración alta y podemos entender que forma parte de la norma culta andaluza. Según diversos estudios, la aspiración de la J goza de un índice de aprobación entre los hablantes cultos de un 0,95 en una escala del 0 al 1. Siendo este el grupo al que pertenece Susana Díaz, vemos que su pronunciación concuerda con estos datos. Además, entre la segunda generación, que es a la que pertenece Díaz, también el índice de aprobación es incluso mayor. Sin embargo, hay hablantes andaluces que mantienen la J en vez de aspirarla dependiendo del contexto. Esto ocurre, por ejemplo, con muchos presentadores de televisión. Y es que, según los datos, cuando los hablantes se enfrentan a entornos comunicativos distintos, como ocurre en situaciones de alta formalidad o en discursos públicos, aparecen los problemas lingüísticos, que suelen darse por la falta de flexibilidad y por las creencias negativas respecto de su variedad. En estos casos, los hablantes en ocasiones modifican sus rasgos lingüísticos, lo que puede generar inseguridad. Finalmente vamos a hablar de cómo valoran el andaluz sus propios hablantes y de cómo se representa por los medios, a través de campañas publicitarias, de mensajes en redes o de entrevistas. Por ejemplo, las redes es un tema muy recurrente que genera muchísimo debate y muchísima polémica porque determinados usuarios se burlan de personajes públicos andaluces por su forma de hablar a través de tópicos como que no se les entiende. También otros políticos como Ramón Silva del Ayuntamiento de Madrid, que se burló de Susana Díaz solo por el acento andaluz. Por otra parte, existe una defensa sobre el andaluz y una exaltación hacia este acento. Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. De hecho, la propia Susana Díaz ha defendido su acento en muchas ocasiones, como vemos en este vídeo, en el que responde a las críticas que reciben muchos personajes públicos por mantener su acento y no utilizar uno neutro. Pues fíjese. Lamento que mi habla le parezca que tiene gracejo. Yo me considero una mujer bastante No es sosa. su habla, es usted. Yo creo que era mi acento, que no le gustaba. Lo asocia a lo gracioso, bueno, lo que estamos acostumbrados. El acento andaluz, en demasiadas ocasiones se utiliza de manera peyorativa para atacarnos, ¿no? Y es diario. Me siento orgullosa de mi acento y nunca lo sustituiré por un acento neutro. De hecho, esto es algo que la propia Susana Díaz lleva a la práctica con su forma de hablar, en la que a pesar de que tiene algunos rasgos propios de la variedad castellana, también mantiene muchos del habla de Sevilla. También muchos expertos utilizan los medios para exponer que desde un punto de vista lingüístico todos los dialectos son igual de válidos y de prestigiosos y que la baja consideración social se da por factores extralingüísticos. Por otra parte, actualmente se da una reivindicación del andaluz muy ligada a la reivindicación de la identidad andaluza, que pretende luchar contra cuestiones extralingüísticas como por ejemplo el clasismo, que sirve para desprestigiar este dialecto.
Me refiero a esos que confunden nuestra culta riqueza lingüística con el nivel vulgar del lenguaje. Desprecian nuestro acento porque lo consideran de pobre y se ríen no sé muy bien de qué solo con escucharnos. Bonita es la diversidad, no ser clasista, luchar contra el centralismo, los prejuicios y la uniformidad. Porque hay quien entiende que los acentos andaluces sirven para cajera de supermercado, chacha de serie o anuncio de limpieza, que también, pero no para catedrático, empresaria, premio Nobel, poetisa, presentador de pasapalabra ni ministra. No dejes que manoseen y te hagan renunciar a tus raíces. No reniegues de tus abuelos, de tu legado, de tu historia, de tu pueblo, de tu gente. Lucha por tu acento. Háblalo, habla en tu andaluz. Que el que no sepa andaluz no entiende el andaluz tan evidente como que el que no sepa inglés no entienda los Beatles. Y a ver si va a ser culpa de los Beatles también ahora.